Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos esta noche de viernes 20 de julio de 2018. Gracias por estar con nosotros en este inicio de fin de semana en una emisión más de Desde la Barrera. El tema hoy es el cierre de la 61 legislatura. ¿Qué van a hacer sus diputados y diputadas en este contexto cambiante y de exigencias ciudadanas? La última, que saquen la Fiscalía Autónoma. Muchos creemos que los poco menos de 3 meses y medio que le resta a la actual legislatura es tiempo suficiente para que las y los diputados que la integran pasen a la historia como los que rompieron con la trama de complicidades que mantuvo postrado al Congreso por más de una década y en medio de escándalos de corrupción e impunidad. La oportunidad se les abre con la recomendación que les envió ya el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que como usted sabe forman el Comité de Participación Social, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, el ITEI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría Estatal. Les enviaron este documento sobre los puntos mínimos que debe presentar el nuevo modelo de Fiscalía Independiente, así como el perfil y participación ciudadana para la elección de su titular que tiene pendiente desde junio de 2017. Presentada públicamente el martes de la semana pasada, esta recomendación para que la 61 legislatura saque ya este tema de la congeladora y responda a una de las causas de mayor irritación social, como es la corrupción y la impunidad, tiene un amplio respaldo social al ser suscrita por más de 50 instituciones, entre ellas las cúpulas empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Esta urgencia sin duda crece luego de conocer los datos del rezago y la inoperancia de la actual Fiscalía General del Estado, cuyo modelo fracasó si juzgamos por el déficit de ministerios públicos, agentes y los laberintos burocráticos que hacen que en Jalisco sea una de las entidades donde más tarda un ciudadano en presentar una denuncia, según reveló el estudio dado a conocer hace unos días por el académico Guillermo Cepeda Lecuona. Veamos. A 4 meses de que concluya la actual legislatura del Congreso de Jalisco, los diputados buscan concluir su gestión sin escándalos y sin que se les pueda acusar de malos manejos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Aubry de Castro, dejó en claro que por ningún motivo habrá bonos, ni aumento de plazas, ni finiquitos en cierre de legislatura. Al Congreso solo le heredarán 650 trabajadores de base, la misma cantidad que dejó la legislatura pasada. El secretario general del Congreso, Alberto Damián López, informó que entregarán finanzas sanas a la siguiente legislatura, con ahorros de alrededor de 250 millones de pesos en las cuentas bancarias del legislativo. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Jorge Arana, informó que el proceso de entrega-recepción será transparente. Al cierre de esta 61 legislatura, se podrá ver si los diputados pueden irse con todas sus promesas de campaña cumplidas, sin escándalos de desfalcos, sin que se les pueda acusar de malos manejos y con iniciativas de importancia. Bueno, pues vamos a ver cómo cierran. Lo que hay que reconocer es que la actual legislatura ha tomado buenas decisiones que han contribuido a atenuar los reclamos contra un poder legislativo que estaba sumido en el desprestigio por las corruptelas impunes de legislaturas anteriores. Aunque la 61 saliente no denunció ni dio seguimiento hasta ahora a todos esos desvíos, su imagen ha mejorado por disminuir, por ejemplo, el financiamiento a partidos políticos y derogar el fuero constitucional antes que en ningún otro estado y antes que en el país. Además, los actuales diputados y diputadas se atrevieron a algo que 2 legislaturas anteriores temieron: la renovación de la Auditoría Superior del Estado y la creación de un sistema estatal anticorrupción con una lógica distinta a la que siempre había dominado en el Congreso, de nombrar para estos cargos solo a los amigos, a los cuates, y repartir en cuotas para los partidos políticos y
los poderes fácticos que los controlan y de los que son cómplices para garantizar impunidad. Esta histórica participación legislativa que les ha servido para iniciar la recuperación de la reputación del legislativo, la pueden consolidar sin duda, además de completando el sistema anticorrupción del Estado, cumpliendo con su obligación de nombrar al fiscal independiente. Sería sin duda un gran cierre que los distinguiría de las últimas legislaturas que no quisieron salir del tobogán del desprestigio. Veremos si aprovechan o no esta oportunidad. De esa posibilidad platicaremos en unos momentos con protagonistas de la legislatura que se va. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche de viernes aquí en Desde la Barrera. Antes de iniciar la conversación con nuestros invitados para hacer este balance y lo que queda en el cierre de la actual legislatura, escuchemos sus puntos de vista, lo que usted percibió de la actual legislatura 61 que termina. Pues que sean mejores y le echen ganas, ¿verdad? Para que tengan contento al público en general, ¿ah? Claro. Pues que cumplan con lo que prometen, porque ya llegando ahí se olvidan de todos los que anduvimos ahí apoyándolos y pues no, viene uno y los busca y ya se hacen ojos de hormiga, ahí nos dejan esperándolos, eso nada más que cumplan con lo que prometen. No, pues más que hagan las cosas bien, ¿no? Pues es lo que espera uno, ¿no? Porque pues, muchos empiezan así, nos quedan mal, pues, ¿no? Y pues que hagan las cosas bien, ¿no? Pues para todos, ¿no? Para todos nosotros preocupamos eso, ¿no? Nomás que cumplan con lo que prometieron, pues, ¿qué más le puede pedir uno más? Que cumplan con lo que prometieron y es todo. Por lo que vimos fue una elección demasiado tirada hacia Morena, entonces hay mayoría en la Cámara. Esperemos que sí existe ese cambio que se venía prometiendo desde hace 18 años de la campaña de Andrés Manuel, y ahora que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pues esperemos que exista mayor coordinación y realmente se cumplan las promesas que vienen haciendo desde hace tiempo. Que haya una mejora en las leyes, ¿no? Sobre todo con lo que se habla mucho de que se arman malos expedientes, que no saben hacer su trabajo los policías y que eso hace que los delincuentes vuelvan a las calles. Específicamente de seguridad, o diría que de una vez revisen todas. Pues si se puede todas mejor, pero la seguridad yo creo que es lo principal. Gracias como siempre a todos por sus opiniones y bueno, ahora me da mucho gusto presentarles aquí a nuestros invitados de esta noche. Está Pablo Torres, diputado local de la 61 legislatura, por la expresión independiente de Wikipolítica. Como usted sabe, él sustituyó a Pedro Kumamoto, el que pues va a pasar a la historia como el primer diputado independiente de Jalisco. Él lo suplió cuando se fue a buscar la senaduría, que finalmente no logró. De eso vamos a platicar más adelante. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. Pablo, bienvenido. Salvador, bienvenido nuevamente. Salvador Caro Cabrera, él es el coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano en la actual legislatura. Usted recordará, lo tuvimos hace poco aquí, cuando platicamos con los diputados que recién resultaron electos el 1 de julio. Él va a repetir ahora con esta posibilidad que abre la Constitución de la reelección en los diputados locales. Salvador, bienvenido, un gusto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Jaime, siempre un gusto. Gracias. Y está Juan Pablo Colín, él es representante del PAN ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y hoy representando también a los diputados del PAN aquí en este programa donde vamos a hacer un balance de lo que ha hecho la legislatura 61 y lo que ve en el cierre, donde hay pues importantes exigencias de la sociedad civil. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti por venir. Salvador, empezamos contigo. ¿Cómo evalúas lo que fue la 61?
Yo recordaba en el primer bloque, en el bloque introductorio del programa, lo que decíamos desde la otra vez. Creo que la legislatura 61, de la que formas parte, ha logrado que se hable de otra cosa distinta a lo que era la exigencia al inicio de esta legislatura, que era prestigiar al Congreso, acabar con los escándalos de corrupción, revalorar ante el ciudadano la confianza en los diputados. Creo que por ahí va un inicio, ¿no? Bueno, eso fue un punto muy importante. Primero, la disposición de los diputados de los distintos grupos parlamentarios a cuidar la imagen del Congreso, a dar pasos firmes en materia administrativa, a alejarse de los escándalos y también legislativamente al ser consistentes en los temas que abordaron. Por ejemplo, para nuestra vida institucional es un cambio muy relevante la creación del sistema estatal anticorrupción, que es un legado importante de la legislatura, que impactó la Constitución, distintas leyes, y que además están prácticamente integrados sus órganos y están en ruta ya de funcionamiento, lo cual pues le da un nuevo rostro al Estado. Está el tema del fuero, que también fue un esfuerzo conjunto de la legislatura y que desembocó en retirar el fuero a funcionarios para que queden en condiciones de igualdad respecto a los demás ciudadanos, que no se protejan en la ley para cualquier actividad o fechoría que pudiesen incurrir. Está la reforma electoral, que tiene dos contenidos muy importantes: la paridad en materia de género, que pues arrojó un resultado interesante, no muy distinto a lo que se tenía, pero con más garantías de participación a la mujer. Ahí ya fue decisión del votante, ¿no? Ahí fue decisión del votante. Y por otra parte, el tema de dejar de financiar a partidos que solo tienen registro nacional. Y finalmente, yo tomaría como relevante también las reformas que se hicieron en materia presupuestal y hacendaria, que conminan a la disciplina principalmente a los municipios y a evitar que cometan excesos que se estuvieron viendo en muchas municipalidades durante los periodos anteriores. Puede redondearse esto con el tema del C5, que empieza a generar las nuevas instituciones que se requieren en materia de seguridad para el Estado, y que es un tema que también está pendiente para el resto de la legislatura. Una buena síntesis sin duda de lo logrado en la 61 legislatura. Pablo Torres, ¿coincides? Creo que yo veo tres fenómenos que estuvieron dando a lo largo de la legislatura que son interesantes de analizar. Uno es la división de las grandes fuerzas políticas, que son el Partido Movimiento Ciudadano y el PRI, como los dos bloques preponderantes, esta sinergia que existió entre los dos partidos y que finalmente pues nos lleva a las reformas a veces de calado institucional más importantes, y también el asunto de las designaciones. Creo que las designaciones son específicamente todavía una cuestión que pues no hemos saldado en el término completamente de hacerlas lo más independientes posibles, sin tener tanto pues el yugo o el latigueo de un partido político, y que finalmente podamos elegir a los perfiles más técnicos, a los perfiles más preparados, más capaces y más independientes políticamente. A ver, eso se logró de alguna manera con el auditor, con el fiscal anticorrupción. Así es. Que pasaron ya por el Comité de Participación Social, que es parte de este sistema estatal anticorrupción del que hablaba Salvador. De acuerdo. Seguro te refieres tema de jueces, magistrados, o ¿a qué te refieres? ¿A qué designaciones te refieres? Exactamente, todavía las magistraturas que, por ejemplo, el Supremo Tribunal, que no entran dentro de los mismos mecanismos con el que se eligieron a las personas que ahora están en los puestos clave del CEA. Y también la cuestión muy importante de aclarar, no es tanto por una voluntad abierta de los partidos o de las fracciones, sino de una presión de la sociedad civil organizada. El Comité de Participación Social finalmente existe porque existe una exigencia desde la sociedad civil organizada, hay un observatorio que lo respalda, y pues son perfiles académicos en general alejados de los partidos políticos, y esto se me hace importante recalcar. A ver, en este avance de la legislatura 61, ¿cuál es la autoevaluación que se hace ustedes como Wikipolítica, la presencia por primera vez de un diputado independiente en el Congreso?
Creo que en general salimos con una buena evaluación. Creemos que pues, hemos llevado todas las capacidades que hemos tenido al máximo como Diputación Independiente. En este sentido propusimos, sin voto no hay dinero, una de las iniciativas que se veía que peligraba más dentro de todo pues, el ambiente político en el Estado, pero que al final de cuentas la pudimos sacar. Reducimos el presupuesto de los partidos políticos en año electoral y cambiamos la fórmula en la cual pues, ahora no solamente se les brinda dinero por que existamos en la lista nominal, ¿no?, sino por sus votantes efectivos. Esto se nos hace un logro muy importante. Bueno, pues ya sacando cuentas, de acuerdo a los votos, las prerrogativas para el siguiente año para los partidos van a reducirse casi a la mitad. Exactamente, ¿no? Sí. Y esto es un síntoma pues, de que si los partidos políticos o las fracciones políticas en general que compitan en las elecciones no se ganan el voto de las personas, pues tendrán ahí un efecto económico que sopesar, ¿no? ¿Por qué eso no lo valoró el votante el 1 de julio? Creo que me refiero, le hago esta pregunta a Pablo, porque ninguno de los candidatos que buscaba llegar al Congreso local de Wikipolítica por la vía independiente, como Pedro Kumamoto al Senado, pues no lo lograron, tampoco los que iban al Congreso Federal. Sí, yo creo que ahí desde el esfuerzo de vamos a reemplazarles se hizo un trabajo titánico de voluntarios, de personas que estaban por todo el Estado, pues en primera haciendo campaña, una campaña austera, una campaña que pues para nada tenía los recursos que tienen los partidos. Por otra, pues también existe un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer, es un ejercicio sano, el por qué finalmente no se produce este resultado electoral que esperábamos. Una de las condiciones externas que también hay que tomar como justa es pues, esta parte de las coaliciones de los partidos políticos. Finalmente, pues sí existe una desigualdad de condiciones de participación, ¿no? Nosotros, por la cantidad de votos que tuvimos, por ejemplo, en la del Senado... Tendrían que tener una representación, por decir algo. Tendríamos que tener una representación plurinominal y pues ahí todavía no estamos en igualdad de condiciones, por ejemplo. Pero claro que el ejercicio de autocrítica debe existir al interior de la organización y pues ya será un ejercicio que iremos compartiendo. Muy bien, bueno, pues ahí está el balance, se coincide en lo que planteaba Salvador, pero queda ahí desde el punto de vista de la participación de Wikipolítica en el Congreso el tema de avanzar también en nominaciones, en designaciones, por ejemplo, de magistrados, jueces, muy importante. Juan Pablo, una visión desde fuera, ¿tú cómo viste a los de la 61? De que, escuchando bien el resumen que sea puntual, Don Salvador, como que sea también el tocayo de respecto a legislatura, creo que hay dos situaciones que hay que dejar, o que saltan muy bien y que dejar muy claro. Uno, desde la perspectiva de los diputados, de dejar a un lado las críticas que hacían en el tema administrativo. Creo que las anteriores legislaturas habían tenido un foco más importante o reflectores más importantes con temas administrativos. Los pleitos eran quizá, o las situaciones que se reflejaba en la sociedad eran temas administrativos y no así de un rendimiento de cuentas hacia los ciudadanos o de trabajo hacia los ciudadanos. Creo que esta legislatura sí se caracterizó, como bien lo decías tú puntualmente también, Jaime, de eliminar un poco los temas o asuntos administrativos que viciaban el trabajo legislativo o que ensombrecían quizá o eran mucho más rimbombantes un tema administrativo de un gasto por unos bubulubus o por el hecho de que a lo mejor hubieran hecho una modificación a la ley. Entonces creo que esta legislatura sí, como bien dice Salvador, claro. Aquella triste historia de los diputampones, ¿te acuerdas? También, un sí, periódico claro. Por ahí le puso hasta así. botas y todavía, ¿no? Botas vaqueras, ¿no? Botas, cremas, todo. Pues botas que se usan en una sola región a lo mejor nada más, ¿no? Sí. Pero bueno, el asunto es que pareciera que esta legislatura sí le entró un poco más a los temas de fondo. Le daba el resumen puntual muy bien Salvador Caro, el tema de la renovación del auditor superior, la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, a ver, el tema de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ¿cuánto costó? ¿Cuántos años costó? Y la verdad es que esta legislatura rompe con eso, se atreve, lo que no se atrevieron 3 legislaturas anteriores. La verdad es que eso sí marca sin duda esta legislatura. Hubo un impasse, ¿no? Para positivo, ¿no? Sí, claro. Bien, como hubo un impasse para poder tomar esta decisión que los diputados le entraran a fondo, ¿no? Difícil. Ese impasse donde tuvo que entrar una una auditora que tuviera que mediar el asunto quizá. Un año, ¿no? Un año de transición, ¿no? Que nadie ha visto esa entrega-recepción de Alonso Godoy a Tere Arellano, ni la entrega-recepción de Tere Arellano a Jorge Ortiz, el actual auditor, pero es otro tema. Se trata que a lo mejor el tema de hasta un programa completo, ¿no? El tema del auditor. Sin embargo, creo que esta legislatura sí le entró a fondo a esos temas, sí le entró el tema de la disminución de los partidos políticos en su recurso, lo cual nosotros también pues, nos sumamos desde la postura que hizo también el diputado independiente, que por cierto, como bien ahorita apuntaba el tocayo, creo que sí vale la pena entrarle de nuevo a analizar
después de esta elección, qué es lo que queda pendiente con el electorado, qué es lo que puede quedar pendiente respecto a organizar una estructura jurídica, un marco jurídico que pueda ser mucho más laxo para el ciudadano, mucho más entendible, porque he acudido a algunos programas donde me han invitado para el tema de los diputados de RP, ni un ciudadano te puede decir cuál es la fórmula para aplicarse para un partido político para que tuviera diputados de RP, por lo que decía ahorita también el tocayo, ¿no? O sea, es muy complejo, pues hay litigios, ¿no? Ahorita el PRI quiere otro, el Verde quiere otro. Nosotros presentamos también uno. El PAN quiere otro, tu partido quiere otro. Entonces, bueno, que sea mucho más laxo, mucho más entendible para el ciudadano cómo es que se logra esa representación. ¿Por qué razón? Porque tanto el Congreso como los partidos políticos tienen que tener utilidad social. Si no son útiles a la sociedad, tanto partidos como Congreso, entonces por eso es que per se tenemos un desgaste ya natural. Es decir, si hablan del Congreso un diputado, ya tiene que tener una cierta característica negativa hacia los diputados. ¿Por qué? Pues porque no se ha trabajado en pro también del ciudadano y que sea útil. Los partidos políticos también. Si la gente nota que de su bolsillo salió lana para darlo a los impuestos, si esos impuestos terminaron en la bolsa de un partido político que no le aporta absolutamente nada a la sociedad, claro que va a haber un enojo. Entonces creo que ese asunto de entrar también por parte del Congreso del Estado a reformar este tipo de situaciones para que los partidos políticos le entren a la vinculación de la ciudadanía, le entren a obtener el voto consciente para poder obtener sí un recurso que le permita de nuevo acercarse al ciudadano. Es decir, es un revolvente, no es un asunto para que se lo gaste el partido político en lo que quiera, ¿no? Es para que pueda vincularse con la sociedad. Entonces creo que esas utilidades que le dio el Congreso respecto a esta reforma que hizo en materia electoral, creo que fue de suma trascendencia para este proceso. Coincido con el diputado independiente que tiene que hacerse alguna reforma respecto a la LRP para independientes. Terminan siendo segregados, esa es la verdad. Así es. Entonces creo que ese es uno de los buenos temas de este Congreso. La paridad de género, que ya comentabas también aquí con Salvador, creo que si bien terminó estando en manos del ciudadano la elección, si elegía a una mujer o no como su gobernante, tampoco la paridad horizontal y vertical, como se planteaba, garantizaba que las mujeres accedieran al poder. El asunto es que, como bien lo decían, que fuera una acción positiva respecto a que la gente ya mirara a las mujeres una opción. Hubo como nunca el registro de candidatas, ¿no? Sí, claro. Ya el ciudadano, el votante fue el que eligió y creo que va a ser más o menos el mismo número de mujeres la próxima legislatura, ¿no? Sí, en el caso local sí, y en el caso de municipios, pues bueno, ya trasciende a 30 alcaldías, 30. ¿No? Que no se tenían antes, ¿no? Gracias a los tres por este primer balance de lo que fue, de lo que ha hecho la legislatura 61, un balance positivo, podría decir yo, que puede tener un gran cierre. En este tercer bloque que viene, vamos a analizar los pendientes, lo que pueden alcanzar a cerrar en estos poco más de 3 meses que le queda a la legislatura. Creo yo que algo muy importante es esta petición que hicieron los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, respaldados por 50 organizaciones ciudadanas el martes pasado, de aprobar un modelo de fiscalía independiente e incluso a su titular. Vamos a ver si coinciden con nosotros los diputados presentes. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos aquí desde La Barrera. Pablo, ¿cómo ves la agenda pendiente, lo que queda para cerrar esta legislatura? ¿Cómo ves esta petición? ¿Es posible o no concretar? Yo creo que cerrarían ahí con broche de oro si sacan la Fiscalía Independiente y completan los nombramientos que faltan para el Sistema Estatal Anticorrupción. Sí, fíjate que yo veo como 3 pendientes muy puntuales en lo que le queda hacer al Congreso en cerca de estos temas ya de cierre. Uno es el de Fiscalía Independiente, más que posible, yo creo que es necesaria. Creo que es necesario que las diferentes fuerzas políticas, sin lugar a dudas, pues trabajemos en un dictamen final para que pues salga una iniciativa sobre una fiscalía autónoma. No nada más, como dicen las organizaciones sociales, de elegir a un fiscal autónomo, sino de reformar la ley orgánica de la fiscalía para que pues, diferentes situaciones que no han estado funcionando hasta este momento, la relación incluso también con el Instituto de Ciencias Forenses, la capacidad que tiene la Fiscalía no solamente de ser una unidad policíaca, sino una unidad de investigación real que pueda disminuir estos índices de impunidad, pues es algo que la sociedad no está exigiendo como un extra, sino como un mínimo. Entonces realmente creemos que debemos trabajar en una iniciativa en ese sentido. Otra,
el asunto sobre el Tribunal de Justicia Administrativa. Todavía queda un puesto del Tribunal de Justicia que no se ha elegido. Es un puesto elemental para que el sistema estatal anticorrupción pueda magistrado funcionar. o magistrada, ¿no? Una magistrada o magistrado, exactamente. Entonces, en este sentido, pues también pensándolo como no está dentro de la convocatoria oficialmente, pero sí pensando en pues una cuestión de equidad, una cuestión de paridad, que no se daría, sino que sería como un mínimo que existiera una mujer dentro de estos puestos importantes en el Poder Judicial, en específico en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y otro muy importante que veo es la Ley de Comunicación Social. Como vimos, a nivel general, existe una propuesta pues que se fue discutiendo y que ahora la vemos como la Ley General. La famosa Ley Chayote. Chayote, exactamente. A nivel local creo que no nos podemos quedar simplemente pues esperando a esos mínimos que se pusieron en la ley Chayote, sino que debemos de buscar una ley de publicidad que pueda de verdad darle capacidad a pues los medios libres independientes, que no subyugue a ciertos medios y que tenga también pues todas las certificaciones de autonomía también para que pues el gobierno pueda comunicar de manera eficiente su rendición de cuentas, pero no necesariamente ensalzar la figura de un personaje político. Es decir, que los medios sirvan en este sentido para comunicar y para rendir cuentas y para exigir también, y no para construir figuras políticas en el sentido mediático. Sin duda. Salvador, ¿tú qué ves en la agenda que queda? ¿Ves posible lo de la Fiscalía Independiente? Bueno, hay dos temas que son el tema de la Secretaría de Seguridad y el tema de la Fiscalía Independiente, de la Fiscalía Autónoma, que están englobados. Necesitamos una nueva arquitectura institucional para que el Estado de Jalisco pueda tener resultados en materia de procuración de justicia y de seguridad. Esta arquitectura institucional debe servir para que haya una mejor coordinación con los municipios, igualmente para que haya una coordinación efectiva con el gobierno federal. De lo contrario, pues vamos a estar en la misma situación en la que hemos estado. Entonces, se tiene el esfuerzo que estamos nosotros realizando como bancada, es revisar toda la legislación relacionada con estos dos temas y a partir de esto poder construir un nuevo planteamiento. Okay. De lo que ustedes llevaban trabajado, a la luz de eso que han trabajado, ¿cómo evalúan, grandes consistencias con la propuesta? Evalúan la propuesta esta que hicieron el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción? Hay grandes coincidencias. Estamos yendo más allá. O sea, ¿ustedes creen que tenemos que ir todavía más allá? No que la mejoramos, sino que estamos considerando otros aspectos, por ejemplo, todo el sistema penitenciario. Tenemos que hacer ajustes a todo el sistema penitenciario. Tenemos que establecer nuevas relaciones y nuevas condiciones institucionales. Dicen que la seguridad de las ciudades pasa por las cárceles. O sea, si no hay una cárcel controlada y en orden, no va a haber seguridad en las ciudades. Y si no hay los funcionarios correctos en esos espacios. Entonces, desde las condiciones para crear una estrategia de seguridad pública que tiene que ver con el trabajo de las policías, hasta el funcionamiento del sistema penitenciario son prioridades para nosotros. Hay organismos de apoyo, por ejemplo, lo que ya se decía, quién va a llevar la inteligencia, cuál es el mejor modelo para esos procesos en el Estado, quién va a llevar las investigaciones, cómo se van a conducir en apoyo a la Fiscalía Autónoma, cuáles son los organismos que han sido funcionales. Para eso Movimiento Ciudadano viene haciendo estudios en materia de legislación y de política comparada para poder presentar una iniciativa de manera solvente con las grandes coincidencias que hay. Hay ya un Consejo Ciudadano esta de Seguridad Pública. Hubo una mesa de la Comisión, ¿no?, de Puntos Constitucionales, esta que encabeza la diputada perredista, y ahí se oían voces que decían, a ver, la bancada del Partido Movimiento Ciudadano tiene instrucciones de meterle freno de mano a eso hasta que no asuma el nuevo gobernador Enrique Alfaro, ¿es verdad? No, no es exacto. Nosotros pedimos un periodo
para analizar cuál va a ser la propuesta del gobierno federal en materia de procuración de justicia. Nada más que esa llega hasta el 1 de noviembre. Sí, y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacer el ejercicio ya pues la idea es hacerlo con funcionarios del próximo gobierno federal para poder establecer pisos en común de tal manera que se pueda dar esa coordinación efectiva. Porque si Ojalá el lo sistema... claro, porque lo que han dicho hasta hoy, no, a mí no. Todavía no me hay queda claridad. claro. El sistema, si nuestro sistema de procuración de justicia no tiene puntos de convergencia con el esquema federal, podemos perder oportunidades en beneficio de la seguridad de nuestro Estado. Y no lo podemos ver como que desde Jalisco se implemente un modelo, un camino a seguir. Y si la respuesta legislativa a nivel federal nos dejara aislados precisamente por tener otras características, quienes pagarían eso serían los ciudadanos. Entonces es un ejercicio muy complejo que exige muchísima responsabilidad. Tenemos el caso, por ejemplo, que está conectado el sistema penitenciario. ¿Cómo le vamos a hacer con quienes están sujetos a proceso en un centro penitenciario por una medida cautelar y que están siendo juzgados en el fuero federal, pero están en una prisión estatal, que es una población de más de 2,000? Entonces, esas cuestiones las tenemos que organizar y las tenemos que institucionalizar. Pues eso no puede ser así nomás de cuates, ¿verdad? Muy bien. Juan Pablo, yo platicaba con Miguel Ángel Martínez, el líder estatal del PAN, decía que la bancada del PAN también está puesta para sacarlo antes de terminar la legislatura, este tema. Esa es la pretensión y creo que para la sociedad es de extrema urgencia el asunto de seguridad. Los números no mienten cuando el Los INEGI números, dice que las historias y los sobresaltos. todo, quien esté escuchando, quien esté ahorita de otro lado del televisor, que sepa que un tema de seguridad le pasó el día de hoy a su familia, a su primo, alguien tiene el día de hoy, alguien que le robaron la cartera, le abrieron el coche, algo pasó en materia de seguridad. Creo que lo importante aquí, Jaime y compañeros, creo que es que la sociedad sepa que la oportunidad que se tiene en el siguiente gobierno estatal, en coordinación con el gobierno federal, y la oportunidad que se tiene con el Congreso, que aun cuando no sé si para el gobernador electo siga siendo su bancada MC, dado que renegó de su partido político, dijo que se aislaba de ese partido político, aún así yo espero que sean los 14 diputados que van a estar por el Movimiento Ciudadano, pues por lo menos trabajen con el gobernador electo, porque aun cuando él dice que ya no es de MC, ojalá trabajen con él para bien de Jalisco. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que esta vez no habría pretextos, Jaime. Esta vez no hay pretextos de que se coordina o no. Cuando era director de Seguridad Pública Salvador Caro en Guadalajara, la falta de coordinación con el fiscal estatal. Y entonces cada vez que sucedía una situación complicada en Guadalajara, pues echaban la bolita a un lado u otro. O a lo mejor hasta se liaban entre policía estatal y municipal, acá por Santa Cecilia, se liaban a golpes. Entonces, pues la sociedad presa y de uno u otro lado. Esta vez no tiene que haber pretextos. Va a tener 14 diputados el gobernador electo que pueden trabajar con él, si es que no nos reniega una vez más él. Va a tener quizá un gobierno federal. ¿No la ves en esta legislatura? En esta legislatura quizá puede estar complicado porque creo que el gobernador electo no se va a arriesgar a la propia coordinación. Hay que decirlo muy claro, Jaime. Creo que la elección lo que nos dejó también fue unos rasgos quizá de un distanciamiento entre hoy el presidente de la República electo y nuestro gobernador electo. Es decir, ese distanciamiento y los insultos que se vertieron uno del otro, creo que va a complicar un poco la relación. Eso implicaría que entonces creo que el gobernador electo está con pausa hasta no esperar que le digan cómo va a estar el asunto a nivel federal para poder aplicar algo local. Creo que eso vulnera incluso la propia autonomía del Estado. Creo que debería el Estado de regirse por sí mismo y decir, como bien lo planteabas tú, este es nuestro modelo y adaptamos al tema federal. Pero no podemos estar indefensos de que entonces se contente Andrés Manuel con Alfaro. Eso es lo que no podemos estar permitiendo como jaliscienses, que el tema de seguridad pase por si se contentan o no o qué acuerdo llegan. A ver, Salvador, hubo muchas alusiones, entonces antes de la pausa te tengo que dar la palabra. No, la verdad no podemos estar pensando en un momento histórico tan interesante, viendo un clima tan negro, tan oscuro. La verdad es que estamos en los albores de un ejercicio político donde en todas las partes hay personas con capacidades, con habilidades para establecer puentes, para fortalecerlos y para en conjunto poder construir soluciones.
Yo, al contrario de lo que dice Juan Pablo, veo plena disposición y mucho compromiso de los distintos grupos parlamentarios en esta legislatura para dar pasos en firme en esta materia durante la legislatura presente. Entonces yo creo que hay que centrarnos en eso. El pasado nos deja lecciones y de esas lecciones hemos aprendido y de esas lecciones vamos a construir soluciones para los jaliscienses. Creo que eso es lo más importante. Habrá puntos de convergencia sin duda con el gobierno federal, habrá puntos de convergencia con los gobiernos municipales y en un Congreso el consenso se construye con un ejercicio de diálogo cotidiano. Y así es como lo vamos a hacer y vamos a poder avanzar todos atendiendo los intereses generales sobre los intereses partidistas o de grupo. Tú, ahí en tu concurso, como diputado independiente, ¿cómo ves los tiempos? Mira, yo creo que más que esperar a que exista un consenso divino entre todas las fuerzas y órdenes, deberíamos de aprovechar la oportunidad. Porque no estamos en un momento en el que podamos prescindir de tener mayor también autonomía como Estado en ese sentido, de apostarle también al federalismo. Claro que será muy importante al momento de poder revisar la propuesta del gobierno federal sobre Fiscalía General, pues ver cómo podemos coincidir, pero tenemos una propuesta que ha lanzado un movimiento a nivel nacional, el movimiento de Fiscalía que Sirva. Es una propuesta que ha sido pensada entre académicos, entre funcionarios públicos, entre personas que han estado involucradas específicamente en la Procuración de Justicia en México. No es un proceso ni una idea que viene cocinándose de hace poco, sino que tiene ya una trayectoria muy seria, respaldada por muchas organizaciones, y qué mejor que poder aprovechar este tiempo como los últimos meses de esta legislatura para cerrar con broche de oro. Oye, más aún porque pues Andrés Manuel está renuente. Andrés Manuel dice, no, pues yo voy a proponer mis 3 y de ahí que el Congreso elija, ¿no? Sí. Salvador, ¿quieres comentar algo? Todos coincidimos que la autonomía de la Fiscalía es un paso importante para actualizar nuestras instituciones. ¿No? Indispensable. Eso ahora necesitamos poner esa autonomía en una ruta que nos permita plena coordinación con las instituciones federales y también con el trabajo que se hace en los municipios. No más que pues si AMLO no quiere. No, hay márgenes, hay márgenes de diseño institucional que permiten que puedan convivir los distintos criterios, pero también hay que ser muy prudentes. Bueno, pues ahí está el tema de esta demanda sentida, una exigencia social clarísima, que creo yo también se expresó el 1 de julio y que está ahí y que en Jalisco han trabajado muy bien las organizaciones de la sociedad civil a través de este comité de participación social que convocó y que ha hecho un buen trabajo de mano de la legislatura, ¿no? Yo creo que ese se puede cerrar, se puede coronar antes de que termine esta elección. Vamos a estar, desde luego, pendientes. Vamos a una pausa y regresamos para ver los temas de cierre y cómo en este último trecho, cuando vienen pues los bonos, las entregas, los cierres de administración de legislatura, cómo le van a hacer para que esta sea distinta y se mantengan en esta ruta que ha ayudado y ha contribuido a evitar los escándalos en el poder legislativo. Regresamos. Gracias a todos por continuar con nosotros. Iniciamos nuestro último bloque de cierre, de conclusiones. ¿Con qué más tendría que cerrar la 61 legislatura, Juan Pablo, con esta visión externa que tienes tú como representante partidista del PAN en el Instituto Electoral?
Yo creo, Jaime, que importante también es otro tema que nos dimos cuenta, porque creo que el pulso que se te deja en las campañas también es sumamente trascendental para el actuar que va a tener cada partido político, y lo que te reclaman cuando tocas puerta a puerta, lo que te encuentras en la calle en una campaña, son dos cosas: el tema de seguridad y el tema de corrupción. Sin duda. Entonces creo que el tema del sistema estatal anticorrupción ha sido impulsado desde la bancada del PAN, los 5 diputados de Estado, y además la maestra María del Pilar Pérez Chavarría, la diputada, es la que ha estado también mucho más vigente en ese tema, y creo que ha dado buenos resultados al respecto. Creo que se tiene que completar el sistema estatal anticorrupción, tiene que quedarse todo el andamiaje también jurídico para que lleve por buen camino el tema del sistema estatal. Sin embargo, creo que lo más complicado, Jaime, es la aplicación que se tiene ya en un sistema estatal anticorrupción. Lo que tiene que dejar muy claro y muy firme el Congreso para que sea efectivo, para que no quede en letra muerta, para que no queden, sí, los diputados dieron un bandazo más, salió publicado, y eso es letra muerta en la propia aplicación. Entonces creo que... ¿Qué tendrían que ajustar en esto que les queda a los diputados para hacer eso que dices? Justamente creo que más allá de lo que se pudiera dejar también en papel, es lo que se pudiera generar también en condiciones políticas. Como dice Salvador Caro, lo que tiene que tejerse es que las fuerzas políticas del Estado pudieran también permear a sus propios gobernantes la intención de poder participar en este tema estatal. Es decir, hoy MC va a gobernar cerca de 40 y tantos municipios, solo ellos, encabezando solamente ellos. Creo que hay una buena oportunidad también para que a través de los municipales se pueda permear. En caso de Guadalajara, se hizo una prueba con el sistema municipal anticorrupción propuesto por Poncho Peters en algún momento. Creo que mientras más se vaya aterrizando el asunto a nivel municipal y sea de aplicación ya en la institución, ya en las direcciones de los ayuntamientos, es mucho más fácil que el patrocinador lo entienda, como para que sea real y no letra muerta. Y por otro lado, creo que lo que pretendería esta legislatura cerrar es quizá a lo mejor algunas heridas que se dejaron abiertas hasta en un tema hasta mediático. Vimos en el segundo año una situación que vulneraba la propia investidura de los diputados, a un diputado como Augusto Valencia de la bancada de MC sentándose o queriendo quitar de la presidencia, de la silla tal cual, queriendo sentar en la silla de la mesa directiva haciendo un show. Ahí el diputado, creo que eso vulnera el perfil que tiene que tener un diputado, y eso vulnera, por supuesto, la credibilidad del órgano legislativo. Creo que lo que debería de ser que también esa legislatura es empezar a cerrar justamente esas heridas. Creo que personajes que no le abonan más que al asunto mediático, no le abonan al trabajo legislativo, a quienes se desdicen y dicen que van a romperse y rasgarse las vestiduras por Mireles, y después dicen que siempre no, que como ya están Morena siempre no se van con Mireles. Ese tipo de personajes creo que deben de modificarse en este Congreso del Estado. Creo que debe de finalizar la legislatura con un perfil mucho más alto, porque creo que lo que requiere el ciudadano jalisciense rumbo al siguiente periodo legislativo es justamente que tenga diputados que le representen realmente, porque lo que es un hecho es que un diputado poco es conocido en su propio distrito. Si ahorita vamos a cualquier distrito, al 8, el que sea, y le dicen, oye, ¿quién es tu diputado? Decimos un leve sondeo, por lo menos 4 te dicen que no tienen, o 5 te dicen que no tienen ni idea quién es su diputado, ni qué hace un diputado. Entonces creo que en medio de que vamos creciendo como democracia en Jalisco, y creo que ha sido boyante el crecimiento, vamos enseñando un poco más al ciudadano de que se involucre más en los temas de gobierno, y una muestra sería que cambien el perfil los diputados también, y que no tomen el Congreso como una burla o un asunto mediático. Salvador, bueno, el diputado al que se refiere Juan Pablo es de tu bancada, entonces bueno, pues yo te doy la palabra por si quieres hacer alguna precisión. Mira, lo más relevante que tendría que decir es lo afortunado que es que nosotros tengamos coincidencias con el sistema legal español. Venimos de una misma tradición jurídica, y lo que sucede allá es lo que queremos que suceda aquí. El funcionario o el político que abusa, que roba, que extorsiona, va a la cárcel en España. Y eso es lo que queremos que suceda en nosotros. La desembocadura del sistema estatal anticorrupción, el funcionamiento de la Comisión de Responsabilidades, el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia. No. Ponen en la cárcel a cabildos completos. Ajá. Ministros o exministros van a la cárcel. Entonces, esas áreas que se han dedicado pues al tráfico de influencias, al intercambio, a conectarlos con despachos jurídicos, a la corrupción que se extiende al Poder Judicial, donde en el pasado se vendieron cargos de magistrados, donde hay redes completas de funcionarios a los que les piden dinero para dárselos a quien los nombró, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que tenemos que corregir
en los próximos años. Es para eso, para lo que debe operar el sistema estatal anticorrupción, pero la respuesta debe ser que con agilidad vayan a la cárcel quienes abusan, quienes roban, quienes extorsionan. ¿Cómo van a hacer en la actual legislatura para tener un cierre transparente, un cierre ejemplar? No bases, no bonos y no gastos innecesarios. El día de ayer lo anunciamos, hemos bajado la cortina y no hay motivo de escándalo. O sea, ya no va a haber contrataciones, no, estas basificaciones que se daban el último día de la legislatura para asegurar la chamba ahí de los equipos políticos, de las clientelas. Pero te fijas qué fácil fue. Nos pusimos de acuerdo en 3 puntos. No bases, no compras innecesarias y no bonos para nadie. ¿Dejan dinero en caja? Está todavía lo que queda por ejercerse a lo largo de este periodo en el gasto ordinario. Porque, por ejemplo, los de la 61 legislatura presumen que ellos dejaron un ahorro ahí. Nosotros vamos a dejar más. Más. Y eso fortalece al Poder Legislativo. Necesitamos un Poder Legislativo fuerte que pueda hacer contrapeso a los otros poderes públicos y que además pueda poner en orden a los municipios. ¿La nómina del legislativo la recibieron en cuánto? Mira, te estoy diciendo así, grosso, con mi cálculo, deben ser entre personal de base, supernumerarios y diputados aproximadamente 1,000 empleados. 1,000 empleados. ¿Y con esos va a cerrar? ¿Y con esos va a cerrar? Pues con esos va a cerrar, así es. O sea, ni creció ni bajó. Ni creció ni bajó. Pablo, ¿tú cómo la viste? Creo que como un cierre del Congreso, la situación que se me hace más interesante no es tanto ni siquiera una iniciativa particular o un momento particular, sino que pues, el incremento en el costo de las decisiones políticas ahora es mayor. Y eso no es gracias a un partido político ni a una diputación independiente. Es gracias a la exigencia de la sociedad civil que mete temas como el de Fiscalía Independiente, que mete temas como el apoyar al sistema estatal anticorrupción, que mete temas como por ejemplo el vigilar las designaciones. Durante el tema de la designación del comisionado de derechos humanos a nivel estatal, hubo un proceso que si bien pues no surtió como el efecto ideal de la persona ideal en el lugar ideal que debería ser lo que debería pasar, sí generó un cambio sobre un perfil mucho mejor que el que hubiera estado si solamente hubieran existido estos consensos políticos de siempre. Entonces, pues todo este tema de designaciones, todo este tema de presión ciudadana, el costo político que se aumenta a la toma de decisiones dentro del Congreso, creo que es el mayor capital que podemos presumir realmente como proceso legislativo. Que haya una exigencia mucho más alta de la sociedad y que eso se traduzca en costos políticos. Y todavía tenemos que aumentarlo más, para que el costo político en un futuro no nomás sea pues al momento, sino que se traduzca en votos, se traduzca en nuevos proyectos políticos que puedan exigir desde otros espacios. Y creo que pues ahí se me hace importante sí remarcar eso. Creo que pues toda la parte administrativa del Congreso, pues desde nuestra oficina siempre hemos sido muy abiertos. Agenda abierta, nuestra donación del 70% a Fondo Germina, que es un proyecto que administra pues este fondo para proyectos de desarrollo comunitario, democrático, participación social en general. Y pues todos nuestros ejercicios de razonamiento de voto. Todos estos razonamientos públicos que hacemos son justamente para evitarnos situaciones que en un futuro podrían pues al público generarle cierta duda, ¿no? Como a dónde se fue ese dinero que donan, por qué votan lo que votan, por qué se reúnen con quién se reúnen. Son cosas que a lo mejor se ven como tan del diario y tan cotidianas, que en un momento no se piensan como algo que pueda ser importante en el sentido político, pero es lo que fundamenta el sentido político. Las reuniones informales son lo que luego produce iniciativas de ley o decisiones políticas. El uso del dinero tiene que estar muy bien pues, fiscalizado y transparentado para que la gente sepa qué hacemos con el dinero público. Todo este tipo de cosas pues, son razonamientos que nosotros queremos que se permeen dentro de los espacios públicos y por eso los hacemos, no por otra cosa. Dicen los teóricos que el poder nunca cede un espacio que no se da por presión
social, que nunca son concesiones gratuitas, pero yo creo que sí habría que reconocer la sensibilidad de esta legislatura para la agenda ciudadana que se estuvo presionando en otras legislaturas y hubo insensibilidad e incluso prepotencia para hacerlas a un lado, ¿no? Claro. Tengo 30 segundos, Salvador. El Congreso del Estado debe transitar ya a los modelos de ética que se dan en parlamentos de distintos lugares del mundo. Necesitamos un código y un comité de ética acompañado por organizaciones ciudadanas para poder tener los estándares que merecen los jaliscienses. Tenemos en este momento la madurez para en la siguiente legislatura poder dar ese paso. Bueno, pues ahí te va a tocar a ti reelegirte. Creo que la experiencia de la 61 servirá, ¿no? Mucho. ¿Y qué va a ser la expresión independiente para que el legado quede ahí en el Congreso? Creo que justamente el presionar desde otros espacios. Durante este tiempo pues tendremos que repensar cómo incidir, pero justamente lo que hemos construido pues no se acaba. ¿No los va a extrañar a Salvador Caro? No, claro que no. Sí los voy a extrañar. Claro que sí. Muy positivo. Pablo, yo creo que es uno de los legisladores más comprometidos, siempre caracterizado por una extrema decencia. Muy bien. Un comentario final de 30 segundos. Gracias, Jaime. No, pues solamente dejar aquí al público que sí, efectivamente estamos tranquilos y orgullosos de esta legislatura también con nuestra bancada. Queremos que la siguiente legislatura también tiene un reto importante, es un gobierno de otro partido político, es un gobernador también nuevo, entonces creo que el reto es importante. Y pues bueno, dejar claro que la plataforma del PAN sigue vigente, no cambiamos de camisa ni de bandera, entonces el señor está representado que votó por los diputados del PAN o en la coalición por los diputados del PAN, están bien representados con los ideales del PAN. Les agradezco mucho a los tres su presencia. Muchas gracias, Jaime. Salvador, Pablo, Juan Pablo. Gracias. Y pues los emplazo a que platiquemos aquí por ahí en los últimos días de septiembre, ¿no? Porque la nueva empieza en octubre. Entonces, para ver qué se cumplió de lo que aquí dijimos, ¿va? De acuerdísimo. Gracias, pero sobre todo gracias a usted. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Pásela muy bien.